Bien. Entonces, Sí, sí, solamente, sí. gracias, solamente para cerrar, eh, aquí he colocado los valores después de reemplazar en la expresión, mientras hemos estado haciendo la retroalimentación, ¿no? Una vez que hemos hecho el cálculo de la expresión BU y la expresión MU para encontrar la fuerza cortante y momentos, he reemplazado aquí en color negro, en esta expresión, los valores de Y, ¿no? Entonces, estos serían los valores que se obtendrían al final, tanto en kilonewtons para la fuerza cortante como en kilonewton metro para los momentos. ¿Ya? Eso quería complementar, que nos faltó antes del descanso. Bien, entonces, ahora les decía, vamos a dar una mirada muy breve a lo que dice la norma S060 respecto al tema de losas. O sea, si ustedes van al capítulo 13, van a encontrar algunos alcances generales, van a encontrar, por ejemplo, cómo determinar el espesor mínimo. Este capítulo de losas en dos direcciones se aplica tanto a losas macizas como a losas nervadas. Entonces, si alguien quiere diseñar una losa aligerada o una losa nervada en dos direcciones, ¿no? Siempre que sea dos direcciones, pueden aplicar los criterios de este capítulo. Nosotros lo vamos a aplicar a losas macizas, pero tomando ciertas consideraciones pueden ser aplicado también a losas nervadas o aligeradas. Existen dimensiones que se van a utilizar más adelante dependiendo de los métodos. Nosotros vamos a ver el método de diseño directo. Entonces nos va a importar, por ejemplo, definir qué es una franja de columna, ¿no? O qué es una franja de diseño, ¿no? Que es una franja central. Entonces vamos a hacer un esquema que nos ayude a entender específicamente qué significa esto, ¿no? Que es una franja central, que es una franja de columnas. También se van a definir unas dimensiones L1 y L2, que también vamos a ver en un gráfico, pero lo presento en la norma para que sepan que la norma prevé justamente esta nomenclatura, ¿no? Y con esa nomenclatura es que está elaborado el método. También hablamos de paños de losas o tableros de losas, que los términos son equivalentes entre el término tablero de losa o el término paño de losa, es equivalente. Nosotros no vamos a utilizar ábacos, hemos explicado la semana pasada que existen ábacos, que existen capiteles, no los vamos a emplear en nuestros cálculos, ¿ya? Y en cuanto al refuerzo de la losa, sí existen algunos requisitos, por ejemplo, que las barras de las losas ingresen dentro de las vigas al menos 15 centímetros, que por lo menos un tercio del refuerzo del momento positivo, ¿no? Se prolongue dentro de las vigas, eso es importantísimo, o sea, tiene que llegar al borde de la losa e ingresar de manera recta con gancho por lo menos 150 milímetros dentro de las vigas. Eso es para que se pueda dar lo que nosotros llamamos integridad estructural. Entonces, una losa y una viga deben estar integradas, no solo porque se trata de un concreto vaciado en una misma etapa, sino que además el acero cumple con un detallado mínimo, ¿no? Que por lo menos es esto. De igual manera, para lo que es momento negativo, hay requisitos en lo que son bordes discontinuos. Y más allá existen algunas consideraciones complementarias, ¿no? Por ejemplo, hay un refuerzo especial que se coloca en esquinas, ya también aquí está indicado hasta qué parte, etcétera. Lo veremos con un poquito de detalle más adelante. Y el valor que más van a usar al principio son estos valores de alfa F. Los valores de alfa F nos ayudan a medir la rigidez que puede tener una viga en relación a la losa que la rodea. Entonces, estos alfa F lo vamos a estudiar en un instante. Nosotros vamos a aplicar nuestro proyecto a un sistema de losas, pero con vigas. Entonces, esto que ven aquí se aplicaría si no existieran vigas, ¿no? Lo de color gris sería básicamente pensar que serían los apoyos, ¿no? Pero no se tratan de vigas. Podría estar esto apoyado en columnas solamente. Eh, También la norma nos advierte sobre qué sucede cuando hay aberturas. Decíamos la semana pasada que podríamos perder la eficiencia de un diafragma, por ejemplo. Entonces, sobre eso también
hay algunas consideraciones que nos da la norma. Nuestro proyecto va a ser con losas sin agujeros, porque como vuelvo a repetir, tenemos corto tiempo para hacer la aplicación. Y respecto a los procedimientos de diseño, el método de diseño directo es el que vamos a aplicar. Vamos a empezar hoy día. El método de coeficientes es un método que, por ejemplo, el ACI 2014 ya no lo tiene. Y el método de pórtico equivalente, nuestra norma lo sigue mostrando. Aquí los 3 métodos aparecen en nuestra norma, pero actualmente el ACI 2019 no incluye ninguno de ellos, solo los menciona. Nos señala que podemos utilizar cualquiera de estos 3 métodos u otros, pero ya no se dedica dentro de la norma a detallar cuáles son los pasos, porque dice, este es un método conocido de los años 60, 70, que existen libros en los cuales ustedes pueden revisar la información o los ACIs antiguos, ¿no? En la norma peruana sigue el procedimiento estando escrito, ¿no? Pero en el ACI 2019 solo aparecen citados los nombres de los métodos. Bien, para el método de diseño directo usamos el artículo 13.6, perdón. Ya 13.6. Aquí está el método de diseño directo. Entonces hay unas limitaciones que las vamos a ir explicando. Ahora sí, con ayuda nuevamente de esto, voy a guardar esta información. Vamos a guardar esta información. Eso, envíenoslos, por favor, ingeniero. Sí, justamente para eso lo estoy pasando aquí, para poder colocarlo en el módulo. JPG. Esto es solución. Pero grupo 4 dijimos, pues ya lo termino de confirmar. Y vamos a ver entonces un nuevo archivo. A ver, entonces, ¿qué me dice el método de diseño directo? Me dice, la primera limitación es que existan al menos 3 paños continuos en cada dirección. ¿Ya? Entonces, como todo lo que hacemos los seres humanos, todo tiene limitaciones, todo está basado en hipótesis. Entonces, aquí hay unas hipótesis con las que se han trabajado el método, pero además hay unas limitaciones. Entonces, en este caso las limitaciones son las que he mencionado, ¿no? La primera, que tenemos que tener al menos 3 paños continuos. Segundo, que los paños tienen que ser rectangulares. Entonces, este método lo puedo aplicar, por ejemplo, en estas circunstancias. Voy a trazar un total de ejes en una dirección y otra cantidad en la dirección perpendicular, porque nos van a ayudar específicamente a entender el método, ¿no? Y vamos a poder también mencionar así de paso nada más en qué consiste el método de pórtico equivalente. No lo vamos a poder desarrollar ya por tiempo, pero sí podemos explicarlo conceptualmente, ¿no? En qué consiste. Entonces aquí estoy trazando un sistema de losas que tiene, por ejemplo, en una dirección 3 tableros o 3 paños, y en la otra dirección tiene 4 tableros. Acá vamos a completar. Y está. Entonces lo que me dice es que acá debo tener al menos 3 paños rectangulares, y en la otra dirección también al menos 3 paños rectangulares. En este caso tengo 3 por 4. Voy a dibujarle columnas solo hacia abajo. Se entiende que esto es parte de una estructura que puede tener un piso o puede tener 20 pisos, ¿no? Pero para efecto de lo que queremos mostrar, nos basta mostrar un nivel. Y estamos trabajando, ojo, con losas que sí tienen vigas en el problema que vamos a desarrollar. Es el problema aplicativo que vamos a desarrollar si tenemos vigas. Entonces todo lo que se ve en color negro son las vigas y al interior están los paños.
Bien, ¿qué más me está señalando, no? O sea, si yo tuviera, por ejemplo, 4 paños por 2 paños, este método no se podría aplicar, porque tiene que tener por lo menos 3 continuos. Y dice continuos. Significa entonces que yo no podría tener, por ejemplo, aquí un agujero, ¿no? Imagínense que acá hubiese un ducto. Si yo tuviese allí un ducto, tendría un paño y 2, pero no son continuos, o sea, ni completo los 3 y tampoco son continuos. Entonces, en este problema yo no podría aplicar esa metodología, ¿no? Si tuviera por aquí este ducto, sea que ocupe un paño o 2, ya me estaría limitando, ¿no? Entonces, estos métodos están hechos para estructuras, digamos, bastante cuadriculadas en cuanto a las exigencias. Luego, necesitamos que los paños sean rectangulares y que la relación de la luz mayor a la luz menor, centro a centro de los apoyos, no sea mayor que 2. Entonces, aquí es importantísimo esto porque en los planos, en los cálculos van a tener siempre varias medidas. Vamos a poner, por ejemplo, que esto sea 6 metros a ejes, que esto sea 5 metros a ejes y que esto sea, por ejemplo, 7 metros a ejes, ¿no? Por aquí, en este sentido, supongamos que aquí hay 3 metros 50. Aquí vamos a poner que hay, perdón, ese vamos a ponerle un poquito más. A este le vamos a colocar 380, por ejemplo. Aquí también 350. Y por aquí, por ejemplo, 370. Ya podríamos tener esas luces u otras, pero lo que tengo que buscar es cuál es el paño que tiene, que es más alargado, ¿no? El paño que es un rectángulo, pero más alargado. De los que estoy observando, este cumpliría con ese requisito. ¿Por qué? Porque aquí mide 7 y transversalmente mide 3.5. Si yo calculo la longitud mayor entre la longitud menor, me da un factor de 2. Ese es el tope que me permiten, ¿no? Como ustedes pueden observar en la norma. ¿No? No mayor a 2, dice. No mayor a 2. Aquí al No final. considero el 3.8, Inge. ¿Perdón? El 3.8. Con 3.8 voy a obtener más, ¿no? O sea, la relación va a ser menor en ese caso. Entonces voy a estar siempre, digamos, con un valor menor a 2, ¿no? O sea, si yo divido 7 entre 3.8, esto me sale menos de 2. 1 punto, ¿cuánto sale? 84. ¿No? 1.84. O sea, cualquiera de los otros paños cumple sin ningún problema. Este es el que estaba a punto de no cumplir, ¿no? Porque yo lo que necesito es que el lado mayor al lado menor sea menor o igual a 2. Entonces todos cumplen y este está cumpliendo con la justa, ¿no? Estamos exactamente en el límite. O sea, hemos visto, recuerdan, que una losa trabaja predominantemente en una dirección o en las dos direcciones. Justamente por eso es que toman esta previsión. Los ensayos de laboratorio que hicieron para estas losas, para sistemas de losas, los hicieron con medidas, digamos, con un límite de medidas. No pueden ensayar todas las losas del mundo. Entonces el método está hecho para ciertas relaciones, ¿no? Esta relación aquí es máximo 2. O si yo dividiese al revés, la mínima entre la máxima, tendría que ser la relación mayor o igual a 0.5. Entonces el paño que marqué o el que está a su lado son los paños que tienen mucho más largo entre el ancho, ¿no? Es el valor más alto posible. Me basta demostrar que aquí pasa, los demás entiendo que van a pasar. Bien, lo siguiente es que las longitudes de los paños contiguos, ojo, contiguos en la norma CI dice adyacentes, es lo mismo. También centro a centro de apoyos no debe diferir en más de 1/3 de la luz. 1/3 de la luz mayor. Entonces miren ustedes acá. Por ejemplo, entre estos dos valores, ¿cuánto es 1/3 de 7, por favor? 233. 2 punto. 33.
33. Entonces lo que me dice es, la diferencia de estos dos, entre el menor y el mayor, la diferencia no tiene que ser mayor que 2,33. ¿Cuánto es la diferencia? La diferencia es 2, ¿verdad? Entonces se está cumpliendo que la diferencia no es mayor que 1/3 del mayor de ellos. Veámoslo aquí con el otro valor, ¿no? Acá tenemos 6, aquí 5, la diferencia es 1. Y 1/3 de 6 es 2. 1 es menor que 2, sí es menor que 2. Entonces en esta dirección se está cumpliendo sin problemas. Y aquí se nota, porque los valores son más cercanos, se nota que con mayor razón se van a cumplir, ¿no? Ojo, yo no comparo, por decir, no, voy a exagerar, ¿no? Vamos a poner que aquí hubiesen, perdón, acá. Vamos a suponer que acá hubiese tenido otros datos. ¿Ya? Nos vamos a olvidar de la relación rectangular por un rato, solamente para mostrar. ¿Qué pasa si esto hubiera sido 9 metros? Esto hubiera sido 8 metros y esto hubiera sido, por ejemplo, 6 metros. ¿Ya? Solamente vamos a verificar esto último. Entonces, si acá tuviesen 9 metros, ¿cuál sería la diferencia entre 9 y 8? La diferencia sería 1. 1 tendría que ser menor que ¿quién? Que 1/3 de 9. 1 menor que 3, se cumple. Entre 8 y 6, la diferencia es 2. 2 tiene que ser menor o igual que 1/3 del mayor. ¿Cuánto es 1/3 de 8? 2,67. 2,67. Entonces, se está cumpliendo, ¿no? No se me podría ocurrir comparar el 9 contra el 6, ¿no? Eso no puedo hacer porque no son tramos adyacentes, ¿no? O sea, comparo estos dos, si se cumple perfecto, ahora estos dos, si se cumple perfecto. Entonces, la comparación es de a 2 a 2, paños adyacentes solamente. ¿Alguna inquietud hasta ahí? Y si en caso que fuese, por ejemplo, 5, en vez de 6 fuese 5. ¿Este último paño? Sí. Bueno, si tuviéramos aquí 5, la diferencia sería 3, ¿verdad? 3. Y 1/3 de 8 sigue siendo 2,67. Como 3 es mayor que 2,67, no se puede aplicar el método. Ahí terminó nuestro intento de utilizar el método. ¿No? Eso simplemente ya no podría seguir, ¿no? No se puede utilizar el método. Entonces, lo que les indiqué yo en la primera semana de clases era, el sílabo nos pide desarrollar métodos que ya el ACI no tiene dentro de la última versión del 2019, ya no lo tienen los métodos, en parte porque estos métodos están, digamos, en varios libros, en parte porque son métodos que aparecieron en los años 60, 70, pero que se siguen editando, y prácticamente todos los sílabos del Perú tienen incluido esta metodología, ¿no? ¿Por qué no se coloca, por ejemplo, método de elementos finitos? Porque primero deberían conocer el método, significaría llevar un curso distinto, y si ustedes, por ejemplo, están llevando, no sé, análisis estructural en un 8º ciclo, 9º, elemento finito lo llevarían en el 10º y después recién podrían entrar a utilizarlo para el diseño de losas, sabiendo lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, ante la alternativa de no usar ningún método, se realiza el estudio de estos métodos, diseño directo, porteo equivalente, que siguen siendo útiles para diseñar, aunque hay unos más rápidos, como utilizar un computador, pero les ayuda a entender para que cuando entren ustedes por su cuenta o llevando algún curso a realizar diseño de losas usando una computadora, un método de elementos finitos, puedan entender mejor esos casos. ¿Ya? Después este método es limitado, sí, es limitado. Como estamos viendo que basta que cambie una dimensión, ya no puedo aplicarlo, ¿no? Entonces el problema que tenemos en el libro de González Cuevas, ¿no? Que es de donde se compartió esta información, es un problema que cumple con todas las limitaciones, por lo tanto podemos emplear en ese problema este método. A ver, continuamos entonces revisando las consideraciones o limitaciones que tiene la norma. Las columnas pueden estar desalineadas 10% de la luz, ¿no? Hasta un 10% en la dirección del desalineamiento.
con respecto a cualquier eje que pase por el centro de columnas. Entonces, miren este caso, ¿no? Nosotros aquí podemos estar asumiendo, por ejemplo, que aquí está la columna, que aquí está la otra columna, lo mismo para este eje, pero podríamos pensar que aquí en este lugar la columna está por acá, miren. Como ven, no coincide el eje de esta columna ¿sí? El eje de esta columna no coincide, ¿no? Entonces, si yo hago un trazo por aquí, con respecto al eje de la mayoría de columnas, este es un desfase, ¿no? Este es un desfase. Entonces, lo que me dice la norma es, este desfase, en esta dirección que estoy midiéndolo, no debe ser mayor al 10% de esta luz. Por ejemplo, aquí tengo 8 metros, entonces esto no debería ser mayor a 0.80 centímetros. Si hubiera una pequeña desviación de 50, 40, 30, perfectamente puedo seguir usando el método, aunque la columna esté desfasada. Si llego a 80 también, pero si supera la desviación, ya el método no se podría emplear. Eso es básicamente lo que me está diciendo aquí. Puede estar desalineada hasta 10% en la dirección del desalineamiento. En esa dirección mido la luz. Mido esta luz, le saco el 10% y esto podría ser el máximo. Hay una pregunta de Daniel Benítez sobre algún libro o video de elementos finitos. Bueno, tendría que hacer una revisión para poder decirles qué información. Yo estudié con el libro de Sienkiewicz. Esto se escribe, tiene la teoría básica de lo que es elementos finitos. Es bastante matemática, ¿no? Para poder entender lo que se hace ahí. Sienkiewicz, no recuerdo si era CH o CT. Sienkiewicz, hay un libro de elementos finitos. Ese libro tiene, digamos, toda la matemática aplicada a diferentes ingenierías, ¿no? Desde aeronáutica y otras cosas, pero se centra, ¿no? Aunque hay una introducción donde se habla incluso de electrónica y otras cosas, se centra en el análisis estructural, ¿no? Digamos que este es un libro para aquella persona que quisiera aprender cómo es un método de elementos finitos e incluso llegarlo a programar, digamos, ¿no? Pero si lo que quisiéramos es entender los resultados de un software, necesitaríamos tener, digamos, algo simplificado respecto a lo que aparece aquí, porque acá hay bastante parte teórica de análisis numérico, de matemática, ¿no? Tendría que ser algo más simplificado que esto, sin llegar, pues, a no estudiar los elementos finitos, ¿no? Pero esta podría ser una alternativa inicial, ¿no? Como yo voy a buscar un libro que no tenga tanta matemática para poder hacerles alguna recomendación, ¿ya? A ver, entonces ya tenemos revisadas las limitaciones 1, 2, 3 y 4. Vamos a la quinta. Esta quinta limitación es específicamente por las cargas. El método se aplica para cargas de gravedad solamente. Se aplica además para cargas que están uniformemente distribuidas, o sea, aquí no puedo admitir yo que en un paño haya muchísima más carga que en el otro, por ejemplo, o que haya cargas puntuales. Y se pide además que la carga viva no exceda 2 veces la carga muerta, ¿no? ¿Cuáles cargas? Las de servicio. Entonces, en un proyecto de esta naturaleza, lo que espero es que este tablero tenga una carga uniforme, este tablero tenga una carga uniforme, pero ¿qué sucedería si es que este tablero tuviera una carga y el de derecha tuviera otra, ¿no? Ya la metodología no se puede aplicar porque es una metodología realmente bastante sencilla, ¿no? Es una metodología que toma en cuenta algunos pasos que la hacen bastante sencilla, ¿no? No se puede adecuar a todos los cambios. Entonces, ¿qué nos podría pasar en general, no? Podríamos tener proyectos en donde la carga muerta, por ejemplo, sea, a ver, vamos a poner
0.2 de losa y 24 kilonewtons de 24 kilonewtons del peso del concreto. Eso es como 4.8 más las vigas. Digamos que podemos tener 5 kilopascales de carga, ¿no? En carga muerta. Y en la carga viva, ustedes saben que, por ejemplo, cuando diseñan una vivienda o una oficina, esto puede ser tranquilamente 2 kilopascales, ¿no? 2 o 2.5. Entonces, lo normal en nuestros proyectos es que las cargas muertas sean mayores que las cargas vivas. Pero en el caso, por ejemplo, de un almacén, yo podría tener una carga viva mucho más alta. Podría estar almacenando, por ejemplo, 1 tonelada por metro cuadrado, tendría entonces acá 10 kilopascales. Entonces, si yo divido la carga viva entre la muerta, que es lo que me pide, dividir 10 entre 5 me da 2. ¿Puedo utilizar el método para esta carga tan alta? Sí se puede utilizar. ¿Por qué? Porque el método me dice que esto puede ser 2 veces, ¿no? La carga viva puede llegar a ser hasta 2 veces la carga muerta. Nunca debe excederlo, ¿no? No exceder. Y ahora llegamos al famoso factor alfa que les había comentado, ¿no? En algunas bibliografías aparece solo como alfa, en otros como alfa F, y en otros siempre el 1 y el 2, porque eso va a depender de la dirección. Ahora les explico. Hasta ahí quisiera saber si hay alguna duda, hasta lo que hemos comentado. Ninguna por el momento. No, yo no. Entonces, más o menos en qué consiste el método, ¿no? O sea, a qué es a lo que uno quiere llegar. Lo que uno quiere llegar es a saber con qué valores de momentos vamos a diseñar, ¿no? Esa es la idea. O sea, el método me sirve para que en lugar de hacer un análisis estructural, así como ustedes utilizan un método de rigidez o utilizan un método de área de momentos, un método de 3 momentos, ¿no? La ecuación de los 3 momentos, por ejemplo, o un método de Cross, en lugar de utilizar alguno de esos métodos que se utilizan normalmente para elementos lineales, hay métodos bastante sofisticados para analizar losas, ¿no? Aparte del método de elementos finitos, hay bastantes métodos que me permiten analizar losas. Pero, como digo, son métodos que son bastante sofisticados y que muchas veces se prefiere no entrar a usarlos, ¿no? Entonces, a ver si acá los tenía para poder mencionarlo brevemente. No se movió esto. Aquí. Ya, aquí tienen, cuando se hacen el análisis de losas en 2 direcciones, la teoría clásica, ¿sí están observando un archivo que dice losas en 2 direcciones arriba? Sí, ingeniero. Ok, este archivo les muestra más o menos cuáles son los métodos disponibles para diseñar losas, ¿no? Entonces ustedes observan que aquí existe, esta es la teoría básica de diseño de losas, que cuando lo encontramos en las bibliografías se denomina así teoría de flexión de placas, ¿no? Se llaman placas a elementos planos de espesor delgado, no se refieren a las placas que ponemos contra los sismos, ¿no? Se refiere a las losas específicamente. Y se utilizan expresiones de derivadas parciales de orden cuarto, ¿no? Para poder determinar las deflexiones que tiene una losa. Entonces, resolver un sistema de estos requiere, como les digo, bastante matemática, ¿no? Yo puedo hallar los momentos en la dirección X, en la dirección de torsión, en la dirección Y, las fuerzas cortantes en X o en Y, a través de un sistema de derivadas. Resolver estas ecuaciones puede pasar por aplicar matemática de manera directa o por aplicar análisis numérico, ¿no? Entonces, hay análisis que son en función de series infinitas, dobles de Fourier. Ustedes han llevado un análisis matemático 4, ahí han visto series de Fourier. Para esto sirve para solucionar losas. Existen métodos de análisis, ¿no? Aquí, lo que tratamos aquí de explicar es que existen varios métodos para analizar losas. Entonces, la teoría clásica es lo que veíamos arriba, las fórmulas con derivadas a la cuarta. Existen elementos finitos,
que normalmente están en los software, diferencias finitas que se pueden hacer a través de unas plantillas, y métodos simplificados que son aproximados, el método de coeficientes, el de diseño directo que estamos viendo, el del porte equivalente, ¿no? Esto es lo que más o menos manejamos en concreto. Pero si yo pensara, ¿qué sucedería si estas losas fueran de acero, ¿no? Fuera una lámina delgada de acero, por ejemplo, de 1 pulgada. O si esta lámina fuese, pues, en un edificio industrial, estos paños fueran paños de 1 metro por 3, 1 metro por 4. Perfectamente, en estructuras industriales utilizamos parrillas metálicas o planchas estriadas para los pisos, ¿no? Ya no colocamos concreto de 20 centímetros o de 15, sino planchas estriadas en estructuras industriales, dependiendo del uso. Entonces, ¿cómo analizaría eso, no? Estos métodos son sobre todo aplicados, los coeficientes, diseño directo y porte equivalente, a concreto. Pero si fueran otros materiales, aparecen todos estos métodos que ven aquí, ¿no? Hay métodos en función de Navier, de Garlequín, de Levy, de Kantorovich, hay una serie de metodologías, ¿no? Y por acá aparecen los métodos respecto a condiciones de falla, ¿no? Que son las líneas de fluencia, es el nombre del método, y también un método que es en base a condiciones de falla, que se llama las fajas de Hilbert. Pues hay muchos métodos, ¿no? Nosotros estamos utilizando métodos simplificados. Aquí está el documento cuando apareció por primera vez el método de porte equivalente para el diseño de losas. Este es el documento, una copia del documento original. Aquí están los autores, Corley, Sossensies, y aquí tienen la fecha, ¿no? Esto se hizo en 1961, en la Universidad de Illinois, ¿no? Urbana. Entonces, de este documento es que se ha editado pues los múltiples ACIs y la norma peruana incluso para lo que es método de pórtico equivalente, ¿no? Y así los otros métodos tienen información referente a ello. Entonces les decía, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Estamos buscando esto, miren. Que al aplicar un método yo pueda decir, para esta porción que es 1/4, miren, de esta longitud, ojo, de esta longitud que le voy a llamar L2, 1/4 de esa longitud, esta zona, se llama media franja de columnas. Media franja de columnas. Voy a verlo por aquí también, en este otro eje. Aquí tengo una dimensión y 2 dimensiones. Entonces aquí tengo un L2 y otro L2. Le estoy llamando en general L2, una puede ser L2A, el otro puede ser L2B, este puede ser L2C y L2D, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí también puedo tener 1/4 de esta longitud, será media franja de columnas. Voy a poner acá media franja de columnas. Para este lado también media franja de columnas. Entonces ya tengo la franja completa. Pero para el lado que acabo de dibujar sería la mitad, perdón, 1/4 de L2D, ¿no? Y para el anterior es 1/4 de L2C. Esto se llama franja de columnas. Y lo que me queda se llama franja de losa, ¿no? Entonces, si aquí otra vez divido en 1/4, esta porción que estoy colocando una llave se denomina franja central, ¿no? La franja de losa se llama así, franja central. ¿Qué ancho tiene? Tiene un ancho que es igual a la mitad de esta longitud L2, ¿no? ¿Hasta ahí está claro? ¿Qué sería una franja de columnas o qué sería media franja de columnas? Ingeniero, ¿era 1/2 o 1/4? 1/4, ¿no? Ah, perdón. No, la distancia es, esto es 1/4, esto es 1/4 de L2A. Voy a ponerle L2A. Esto es 1/4. Pero se llama media franja de columnas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estoy en un eje intermedio, a la izquierda está la mitad de la franja total y a la derecha está la otra mitad, ¿no? Pero ¿cómo se calcula? Con la cuarta parte de la luz L2. ¿Quedó aclarado? Sí, Sí. gracias. Ahora sí.
Bien, entonces yo voy a dibujar en este paño, en este segundo paño, digamos, si mido desde aquí arriba hacia este lugar, en este segundo paño, a mí lo que me interesa es conocer, aquí debe aparecer un diagrama de momentos flectores, negativo sobre las columnas, positivo en la parte intermedia, aquí también un diagrama de momentos, y aquí también un diagrama de momentos. Entonces, estos momentos, ¿cómo los puedo hallar? No los puedo hallar con un análisis estructural convencional, porque el análisis estructural está hecho para pórticos, y aquí lo que tengo son losas más pórticos. Entonces, el método lo que me va a decir es cuánto vale este momento, ¿no? Este momento, entre estos dos puntos, me va a decir el método, igual me va a decir cuánto debe valer este momento, y así en cada una de las secciones críticas. El método ya me da los momentos con los que tengo que diseñar, o sea, no me dice, mire, el eje es tanto y tienes que moverte a la cara, ya me da los valores de diseño. Bien, hasta ahí pasaría con un diagrama de momentos que me serviría ¿para quién? Para una franja de columnas. Si me voy a la parte intermedia de la losa, también podría decir, bueno, acá, perdón, vamos a cambiar el color, aquí también hay otro diagrama de momentos, ya que es distinto. Este valor de momento negativo normalmente va a ser más pequeñito que el que hay encima de la columna. Negativo, positivo, otra vez negativo, y otra vez negativo y positivo. Entonces, yo voy a hallar los momentos para la franja de columnas. Acá digo franja porque ya me cogí a los dos lados, ¿no? A un lado y a otro. Y aquí al centro también voy a calcular los momentos para la franja central. Ya, espero que hasta ahí esté claro. Ahora voy a hacer un esquema solamente de la franja de columnas. En la franja de columnas tienen esta característica. Estoy tratando de dibujar el isométrico, pero ahora mostrando las características de la losa y de las vigas. Ahí está. Perdón. ¿Qué estoy graficando ahí? Estoy graficando la franja de columnas, que tiene un ancho. Acá hemos visto que hay media franja de columna y media franja. Todo el ancho completo sería lo que están observando ustedes. Entonces, en esta dirección, tendrían la losa más la viga, que estaría viéndose como si fuese una viga tipo T. Es como que acá hubiera una viga tipo T. Entonces acá me puedo dar cuenta de algo, ¿no? El momento que he dibujado en rojo, el momento que dibujé aquí en rojo, es un momento que no es ni de la viga ni de la losa, ¿no? Una parte de ese momento de la franja de columnas se va a dividir, ¿no? Parte de este momento, parte se va a ir a la losa y parte se va a ir a la viga. Normalmente las vigas absorben el 85% del momento, ¿no? De este momento total, el 85% se lo lleva la viga y el 15% la losa. Pero eso no es un valor fijo, estoy dándoles uno de los datos que les puede salir que aparecen en unas tablas. Entonces, el trabajo consistirá primero en calcular momentos en franja central y columnas, y luego de las columnas decir, bueno, para la losa específicamente, para esta losa, digamos, le corresponde este diagrama en momentos, y para la viga, le voy a poner con verde, propiamente para el diseño de viga, me corresponde un diagrama que va a ser seguramente más grande, ¿no? Pero sumado los dos diagramas, me dan este diagrama que había trazado yo en franja de columnas. ¿Hasta ahí está claro? Sí, ingeniero. Y antes de eso, o sea, esto es lo último a lo que voy a llegar, ¿no? Este es el último paso del análisis estructural simplificado, ¿no? Llegar a momentos en la porción de
de la losa que pertenece a la franja y columnas y en la porción de la viga que pertenece a la franja y columnas. Ese es el último paso. Antes, hemos dicho, he tenido que encontrar los momentos en la franja central y los momentos en la franja y columna. Y antes de eso, he tenido que encontrar, voy a graficar este eje, si le llamo, por ejemplo, el eje 2. Antes de eso, he tenido que encontrar en el eje 2, que tiene 4 columnas, ¿no? 4 apoyos. He tenido que encontrar yo un momento que es la suma de ambos. Pues este momento es la suma del azul y del rojo que he dibujado por aquí. Entonces, nuestro primer paso es todavía anterior a este. Es haber dicho, tengo 4 apoyos, ¿y qué pasaría si estos fueran vigas simplemente apoyadas? Y si este momento fuera W L cuadrado sobre 8, ¿no? Ese es el momento en una viga simplemente apoyada. Entonces yo he ido de atrás para adelante para que luego entiendan por qué hacemos esto. Lo primero que vamos a hacer, voy a ponerle aquí paso 1, es hallar estos momentos que se llaman momentos estáticos. En esto va a consistir el trabajo. Y si alguien ya para mañana puede haber leído el ejemplo del libro, perfecto. Primero calculamos momentos estáticos. Luego calculamos momento negativo y momento positivo. De este momento total, ¿qué porcentaje es negativo y qué porcentaje es positivo? Ese es el segundo paso. Voy a poner aquí 2. Tercer paso, de este momento del tablero total, una parte se va a la franja de columnas y otra a la franja central. Este es el paso número 3. Paso número 3. De momentos estáticos, el 1, a paso 2, negativo y positivo. De ahí al paso 3, parte a la franja central, parte a la franja de columnas. De ahí al paso número 4, que tener los momentos propios para la losa, dentro de la franja de columnas, y propio para las vigas. Hay pasos intermedios que lo vamos a ir revisando, pero quisiera saber si esto se ha captado. ¿Sí se llegó a captar esto? Sí, ingeniero. O sea, el primer paso entonces consideramos como si estuviéramos los apoyos fuera móvil. Consideramos como si fueran paños independientes simplemente apoyados, ¿no? Se considera como si fuese una viga simplemente apoyada, así lo vamos a analizar primero. Y después, en función a unas tablas, vamos a ir encontrando cuánto va al momento negativo, cuánto al positivo, etc. Como digo, en medio hay varios cálculos de factores alfa, de factores beta, C sub B, etc. Eso lo vamos a ir viendo en el camino, pero la idea general tienen que tenerla bien clara, ¿no? Entonces, los parciales que vamos calculando nos sirven para ir llegando finalmente a los momentos de diseño. ¿Ya? Entonces, antes de continuar yo, les pido por favor que vayan colocando su asistencia, coloquen el presente, no se olviden. Ojalá que todos hayan entrado con su apellido y su nombre en ese orden, para que no sea problema luego de mantener su asistencia, ¿no? Y entonces voy a pasar a mostrarles la información que les había compartido. Esta lo vamos a cerrar. Esta y esta de la norma. Antes de aplicar el método, hemos hecho nosotros unas verificaciones, ¿no? Hemos verificado número mínimo de paños, primera, losas rectangulares, segunda, no más de 1/3 de diferencia, tercera, desalineadas máximo 10%, cuarta, cargas de gravedad con máximo relación de 2, quinta, y la sexta es esta, ¿no? La sexta nos va a llevar algunos cálculos, entonces es necesario que ustedes, por ejemplo, para mañana, tengan a la mano la manera de calcular de una forma rápida, por ejemplo, la inercia de una viga tipo T, ¿no? Esta viga tipo T, como la que he dibujado aquí, hay que calcularle la inercia, ¿no? O sea, el centroide, y hay que calcularle la inercia. Entonces, mañana diremos esto vale tanto, y automáticamente puedan calcular la inercia de esa sección. Ya, es uno de los cálculos que vamos a hacer.
Y en base a esos cálculos es que se determinan estos factores alfa, ¿ya? Los factores alfa. Por eso acá les pide inercia de la viga. La inercia de la losa es más simple, porque la losa es un rectángulo, ¿no? Pero la viga sí es tipo T. Ok, entonces esta información la vemos ya aplicado el día de mañana. Y aquí aparece lo que les decía, ¿no? Vamos a calcular primero el momento estático, W²/8. Luego vamos a calcular valores de momentos, aquí lo tenemos, negativos, positivos, hay porcentajes según el tipo de losa. Después vamos a ir a franjas de columnas, también en función de relaciones, de relación L1, L2. Para efecto de las columnas, franja de columnas, tenemos que calcular unos valores de beta. Eso es función de la torsión o las propiedades torsionales de las vigas, que se calculan con estas expresiones. Y para momentos positivos también tiene su propia tabla, ¿no? ¿Cuánto tiene que ir a las franjas de columnas con momentos positivos? Aquí está la tablita. Entonces, este es el procedimiento. Luego, en vigas, como ya les he adelantado, más o menos las vigas suelen llevarse el 85%, pero si se cumple con un cierto criterio, ¿no? Cuando uno llega a ese último paso, la mayoría de veces ponemos 85%, pero siempre tiene que verificarse un criterio de que este valor sea mayor que 1. ¿Ok? Y hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, porque ya tema de cortantes no vamos a alcanzar a desarrollar. Entonces, lo último que quería mostrarles era el tema del libro. Un par de minutos lo podemos ver. Se me movió acá mi información. Aquí está. Ya, presten atención, por favor, aquí muy breve voy a tratar de ser. El capítulo 17 les habla de losas que no tienen vigas intermedias. Imagínense el mismo dibujo que hemos hecho, este dibujo, pero solamente las vigas están solo en el contorno. Solamente hay vigas en el contorno e internamente no existen vigas. ¿Ya? Entonces, ese sistema de losas lo tienen aquí el capítulo 17 con ejemplos. ¿Ya? Con ejemplos, está toda la parte teórica de cómo se comportan las losas, y aquí está el ejemplo. Esto que aparece en color gris es el ejemplo, ¿no? Eso no vamos a desarrollar, pero si alguien tiene interés en investigar este tipo de sistemas, ahí lo tienen, ¿no? Aquí tienen otro sistema. El sistema de losas planas sería este gráfico, pero no hay vigas ni en el borde ni internamente, ¿no? No existen vigas ni de borde ni vigas interiores. Entonces las losas planas, aquí tienen también los temas de ábacos y capiteles, y también completan con ejemplos, ¿no? Hay casos, por ejemplo, cuando tienen nervaduras, ¿no? Ahí está explicado, y termina también con un ejemplo aplicativo, que acá lo tienen, ¿no? Es un ejemplo de una losa tipo waffle slab. Y se está aplicando el método de Porte equivalente, o sea, lo que ustedes ven aquí es un análisis estructural en el que yo tengo que conocer las rigideces de las vigas y las columnas. No es tan simple como el que acabamos de ver, el método diseño directo. No tengo que hacer un análisis con la rigidez de las vigas y columnas, así me voy a una tabla y saco un valor, más directo, pero se llama así. El método de Porte equivalente es mucho más extenso. Ustedes pueden revisar por aquí todos los pasos y se van a dar cuenta que es bastante largo, ¿no? Este método se puede aplicar para cualquiera de los sistemas, ¿no? Aquí lo están aplicando para un sistema de losas planas. El capítulo 19 tienen losas apoyadas perimetralmente y losas planas, pero se está aplicando un método generalizado, ¿no? En nuestro caso, el problema que queremos desarrollar lo tenemos aquí. Es este problemita que está en la página 655. ¿Ya? Aquí empieza el problema en la 655, y es el que les pido ya vayan dándole una miradita. O sea, casi hay vigas, tanto en el borde como en el interior. Están las medidas de las luces, ya están las medidas de las luces, están los nombres de los tableros, tablero 1 en romanos, 2, 3 y 4.
están los tamaños de las columnas, especificados por aquí abajo, las cargas, y a partir de ahí se procede a verificar si estamos cumpliendo o no los límites que hemos comentado temprano. Entonces vamos a empezar a revisar cada uno de estos pasos. Hay que calcular alguna inercia, entonces esto lo pueden ir ya verificando ustedes. Y este es el procedimiento que se emplea para llegar finalmente al diseño, ¿no? Todo está en base a tablas en donde se aplican porcentajes. La idea es aplicar lo que hemos visto. Acá está la zona donde se calcula la torsión. Y hasta aquí se está llegando ya propiamente al área de acero, ¿no? No sé si nosotros nos lleguemos al área de acero, pero por lo menos a los momentos sí vamos a llegar. Después el diseño es como el diseño de una viga, ¿no? Podemos verificar uno o dos de los datos. Yo quiero saber de dónde salió algún numerito de estas tablas. Bueno, terminado estas hojas grises, está explicado renglón por renglón qué numerito multiplicaron, cuál fue la viga interior, qué valor dividieron. O sea, todo lo que aparece aquí es la explicación del problema, ¿ya? Entonces, si alguien tiene alguna duda, antes de la explicación de mañana o después de ella, puede siempre recurrir. Están calculados bastante ordenado cómo es que se fueron determinando cada uno de los valores que aparecen en el problema. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, porque esto ya empieza a ser otro método. A partir de aquí ya estamos hablando de otro método. ¿No? Aquí termina en la página, esta página es la 676, ¿no? La última página que aparece la explicación en texto de lo que se ha hecho arriba en el método es la 676. Ok, entonces el día de mañana deberíamos estar realmente conectándonos a la hora de siempre y estaremos revisando este problema. A veces le voy a decir, por favor, revisen el artículo tal o la página tal para que ustedes vayan participando y no quede ningún dato suelto, ¿no? Porque hay bastante información que trabajar. Entonces, si queda alguna inquietud final de ustedes, por favor. Ingeniero, los resultados del examen, ¿cuándo lo vas a publicar? ¿Perdón? Los resultados del examen. Como digo, debo estar cerrando la calificación el fin de semana. Ya el fin de semana ahí debo estar alcanzando. Los otros nos piden que en la semana 9, o sea, la próxima es la 8, en la 9 nos piden que hagamos el ingreso y entrega de notas, tanto el C1, C2 y el parcial. Pero el C2 vamos a entregarle a ustedes el fin de semana, y si el parcial lo tenemos que evaluar, pues, o calificar, perdón, hasta fines de la semana 9, que es lo que nos piden, ¿no? Y ahí podemos ingresar ya todas las notas. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, con respecto Sí. al dado, dijo que iba a haber un descuento por el tiempo de entrega, ¿no? Quería saber al respecto porque no, algunos nos quedó un poco corto el tiempo, aparte de tener que tomarle foto y unir las partes, no sé, nos hizo un poco de demora. Sí, por eso les decía hace un instante que tengo que completar la evaluación, porque, por ejemplo, si un grupo me demuestra, digamos, que ha hecho todo y que lo ha presentado, voy a exagerar, media hora antes del término, y hay otro grupo que se ha demorado media hora más, pues, de hecho, que tendría que proceder este descuento, ¿no? De algún puntaje. Pero si todos están más o menos demorándose 10, 15 minutos más del plazo, entonces no hay problema, ¿no? Por eso tengo que terminar de revisar para medir un poco la implicancia que tiene esa velocidad de trabajar del grupo, ¿no? Entiendo que más o menos todo el aula maneja, digamos, un mínimo de tiempo y un máximo de tiempo. Ahí hay un valor. No todos se demoran igual, ¿no? Pero sí me permitiría tener una idea, a ver, terminar de calificar, para cambiar ese criterio que había colocado de los plazos, ¿no? Pero déjenme terminar la calificación para poder tomar eso en cuenta. Cuando les publique las notas, les indicaré, se consideró hasta tal horario, sin modificaciones, para que se queden más tranquilos incluso.
Y si hubiera alguna duda, reclamo o pregunta, también estamos abiertos a escuchar una vez que hayamos entregado las notas. Sí, adelante. No, está bien, ingeniero. Sí, adelante.